Bienvenidos a esta edición de la Liga al Día, primera de la temporada 2023-2024 del fútbol español que se ve solo por ESPN Deportes en los Estados Unidos y por ESPN Plus. Llegó el fútbol que más nos gusta, el nuestro. Moisés Llorens y Rodrigo Fáez no aguantan la emoción, ya se jugó la primera fecha y aquí vamos a hablar todo sobre los dos grandes equipos y algo más, porque nunca nos quedamos cortos. El menú del día nos trae a un Real Madrid que ganó el primero de 38 jornadas. El Barcelona tuvo problemas en Getafe y Xavi perdió la cordura. En los insiders espero que mis compañeros me digan algo de Kylian Mbappé. Y la bronca del día es sobre el arbitraje. ¿Realmente perjudicó al Barça? Y un tiempo extra, por supuesto, para hablar de otros temas más allá del fútbol. Arranca esta Liga al Día con el Real Madrid. Rodri, este resultado vamos a arrancar por las estadísticas del partido para entender lo que sucedía en San Mamés. La posesión del Madrid y el Athletic Club, allí no hay nada de diferencia. Los 14 remates, 8 al arco y los 2 goles del equipo blanco. ¿Arrancamos por allí o nos metemos de una en que Militao estará fuera entre 6 o 7 meses? ¿Debe buscar el Madrid un central? Bueno, si quieres empezamos con esto último porque es la noticia más fresca, digamos, o más urgente, más inmediata, digamos, Carol. Saludo para ti y para Moy de lo que llevamos de fin de semana. Ya ayer lo teníamos bastante avanzado y esta mañana lo hemos podido confirmar que la intención del Real Madrid es la de no acudir al mercado de fichajes porque lo que hay de calidad y que guste, pues obviamente tiene contrato en vigor a nivel de jugadores que puedan gustar al Real Madrid. Y de momento la intención, por lo menos a esta hora del mercado de fichajes, a estas alturas, es la de tirar con lo que hay ahora mismo. Recordemos que tienes a Nacho, tienes a David Álava, está Rüdiger e incluso tirar de la gente que tiene en la cantera. Ancelotti es el plan que le pasa por la cabeza al técnico italiano de momento, ¿no? Vamos a ver, porque insisto, lo que gusta, tiene contratos muy caro y a estas alturas del mercado de verano da la sensación de que el Real Madrid tiene aparte una confianza plena y ciega en Militao de que se recupere cuanto antes para darle la mayor confianza posible. Y luego, en el tema de los datos que veíamos, de las estadísticas y demás, creo que fue un buen partido del Real Madrid. Creo que fue un partido en el que el equipo no tuvo excesivos problemas frente a un Athletic de Bilbao que en su casa dio la sensación de ser el último Athletic de Bilbao del último tramo de la temporada pasada, es decir, un equipo al que le costaba, un equipo cansado, un equipo sin imaginación arriba, sin mordiente, seguramente también sin chispa y sin velocidad, es decir, típico equipo que si en vez del Athletic de Bilbao dijéramos otro nombre, pues pondríamos o diríamos que tiene muy mala pinta, ¿no? Pero sí que es cierto que el Athletic Club de Bilbao siempre acaba remontando y se mete siempre en mitad de tabla como mínimo. Pero sí que es cierto que la imagen el otro día del equipo de Ernesto Valverde fue muy floja, con individualidades clave que para mí no estuvieron a la altura. Y el Real Madrid lo aprovechó muy bien, con una fortaleza física tremenda en el centro del campo, con buena llegada, con presencia, ganaron todos los duelos individuales, tanto en el centro del campo como arriba como atrás, y salvo esa circunstancia de Militao, que fue obviamente la gran mala noticia de una jornada que tendría que haber sido perfecta para el Real Madrid, pues el Real Madrid ganó 0-2 en un campo muy complicado, se quita en medio el hecho de tener que pasar por San Mamés durante la temporada cuando el Athletic ya pille un poco de velocidad de crucero y todos contentos, salvo, insisto, con ese asunto de Militao. Claro, en un partido donde vimos la suplencia de Toni Kroos, de Luka Modric y un mediocampo estrenando esos nuevos sistemas que practicó tanto Ancelotti en la pretemporada. Un Bellingham que enamora el madridismo por todo lo que puede hacer en el mediocampo, pero también hacia adelante o también defendiendo. Es que hay un jugador que se haya adaptado tan rápido a un equipo, además de cómo celebró su primer gol blanco. Moy. Bueno, sí, la verdad que el aterrizaje de Bellingham ha sido muy bueno para el Real Madrid. Posiblemente el Madrid estaba muy necesitado de entrada de aire fresco en el centro del campo con tanto talento. Es decir, Kroos y Modric lo han hecho excelente bien durante todos estos años, de eso no hay ningún tipo de discusión. Pero un tipo que rompa tanto, con tanta fuerza, con tanta consistencia, que sea tan polivalente, pues la verdad es que al Madrid le ha venido de maravilla. Con todo, bueno, evidentemente el arranque de Bellingham es muy positivo. La manera de celebrar el gol
es muy habitual en él hacerlo de esa manera y yo creo que incluso, pero eso es una opinión personal, lógicamente, él hace lo que considera descarada, ¿no? O sea, muy pedante, pero bueno, es la manera que tiene él, es la manera con la que juega el Real Madrid o con la que vive el Real Madrid y por lo tanto se tiene que aceptar y se tiene que aplaudir. Ahí está. Y más nada. Así, se ha quedado corto Moisés Llorens hablando de la magia de un nuevo jugador. Rodri, por favor, vamos a complementar lo que significó este estreno liguero del jugador inglés. Si es que, a ver, el tema de Moi yo lo entiendo porque es un jugador que deja sin palabras. Totalmente. A rivales, a compañeros. Más que nada porque, fíjate, cuando nosotros le vimos en el debut, en ese partido en Pasadena, en Rose Bowl contra el Milan, dijimos una frase que además lo comentamos en este mismo segmento de la Liga al Día. Dijimos una frase que es que es así, es una realidad. Da la sensación de que en vez de tener 19 años y que acabe de llegar de Borussia Dortmund de la Bundesliga, da la sensación de que lleva jugando 5 años en el Real Madrid. O sea, no se le ha notado esa adaptación más allá de los detalles técnicos y tácticos, que es obvio que tiene que ir mejorando poco a poco, pero ha llegado. Se le ha cambiado el sistema para que brille más, porque lo dijo Ancelotti en la rueda de prensa. El equipo se tiene que adaptar a la calidad de Bellingham, se tiene que adaptar a la presencia del jugador inglés. Y es que todos aquellos miedos que había de a ver cómo se adapta, es un jugador inglés, que sí que es cierto que no suelen funcionar en España, pero es que se los ha quitado de un plumazo a todos estos críticos, porque es un jugador que tiene jerarquía, tiene planta, tiene cabeza. Tiene además, creo, mucho respeto al rival, es un hombre que además impone cuando estás en el terreno de juego porque tiene una hechura de jugador espectacular, es un tío que tiene una planta de 1,90, 90 y pico, no sé cuánto mide, pero es que es muy bueno y además es que creo que va para atrás muy bien, ayuda en las coberturas, llega al área contraria, marca gol, o sea, el hecho de que tenga gol y el gol que tiene, porque va muy bien por alto, tiene disparo, está llegando y le anima mucho a Ancelotti para pisar el área contraria y animarse con los goles, algo que el Real Madrid esta temporada, si finalmente no llega ningún 9, que vamos a ver, va a necesitar mucho, porque con Vinicius, Rodrigo, Joselu, que al final solo van a jugar 2 de 3 o de 4, vas a necesitar que los jugadores de segunda línea acompañen mucho. Y al principio de la temporada pasada Valverde se animó, pero en el segundo tercio de la temporada da la sensación de que el uruguayo desapareció y al final ese gol sí que te lo puede aportar Bellingham porque da la sensación de que puede tener esa constancia y esa regularidad que le falta al resto. Claro, y más vale empezar con el pie derecho, Moy. Dígame. Sí, a ver si Mbappé se adapta mejor o se adapta igual. Pues si cuando aterrice se pone a jugar igual. A mí me parece. A ver si Neymar lo hace también. Neymar no va a venir, Neymar no va a venir, no te preocupes. Vale, dime, Carolina. Yo creo que Mbappé me va a dejar también sin palabras, también te lo voy a decir. Sí. Mbappé a esta hora del día como que se aleja, pareciera que volvió a utilizar al Real Madrid, Moy. Bueno, escúchame una cosa, normal. Lo que es raro es que el Madrid entre en el juego de Mbappé. No hay 2 sin 3, dicen, ¿no? Y el que te ha engañado una vez, ¿por qué no te va a engañar una segunda? Al final, todo lo que ha contado Rodrigo Fáez, todo, ha ido a misa, todo. De pe a pa. Pero claro, si un día se levanta y le dicen, oye, que nos limpiamos a Messi, nos limpiamos a Neymar y tal, y se limpian a Neymar, tú fíjate qué casualidad, se limpian a Neymar con el que no tiene ninguna buena relación y al día siguiente ya está hablando con el Calaifi para renovar el contrato. Claro, es que la película tiene su qué y al final Mbappé, pues sí, se ha reído. Se ha vuelto a reír del Real Madrid Club de Fútbol. Rodri, ¿quieres hablar de Mbappé ahora o lo guardas para los insiders? Porque también te quiero preguntar sobre el portero que va a estar a las órdenes de Ancelotti ante la lesión de Courtois, un Kepa que viene cedido desde el Chelsea. Sí, mira, de Mbappé te voy a decir y te voy a contestar a esa pregunta porque luego ampliaremos un dato que creo que es importante sobre la posible renovación de Mbappé por el Paris Saint-Germain, pero si eso se confirma, o sea, si se confirma que puede ser, y lo hemos dicho aquí durante todo el verano, que más allá de que el Real Madrid llegara a un acuerdo con Mbappé, al final lo que faltaba o lo que más importaba era que Mbappé arreglara con el Paris Saint-Germain su salida y que el Paris Saint-Germain pues hablara con el Real Madrid, sea directa o indirectamente a través de intermediarios para intentar que se llegara a un acuerdo. Entonces, al final, con eso, ¿qué me decimos? O sea, ¿qué me decís? ¿Que ha jugado o no ha jugado con el Real Madrid? Yo pienso que sí. Aunque
imaginémonos que de aquí a final del mercado Mbappé renueve o no renueve o llega al Real Madrid, me da igual lo que ocurra, pero Mbappé ha dicho públicamente o ha hecho públicamente ciertas publicaciones en sus redes sociales, como por ejemplo White Party. Un jueguito, ¿vale? un jueguito, un jueguito. No es un jueguito. Bueno, pero precisamente por eso te digo que ha jugado con el Real Madrid, claro. White Party, cuando estaba todo en boca de todos esa posible llegada, cuando puso esas tres cartas boca arriba con los 3 nueves, por ejemplo, sabiendo que había una vacante y que sigue habiendo esa vacante de dorsal número 9 del Real Madrid, esos guiños, esa foto que él dice a Rodrigo Goes que suba a sus redes sociales, ha jugado con el Real Madrid. Y estoy con Moy en que ya eso no depende de Mbappé, ya depende de la clase y del nivel de Florentino Pérez y del Real Madrid. Entrar o no a ese juego, que creo que el Real Madrid por eso precisamente no ha dicho esta boca es mía durante todo el verano, a través de sus medios más cercanos y oficialistas en España, porque creo que lo ha hecho bien, manteniendo ese perfil bajo, porque como no se fía nadie de Mbappé, pues al final dice, no voy a hacer el ridículo que hice el año pasado para que luego Mbappé cambie de parecer y dé la sensación que después de haberle dicho al panadero, al taxista, al mecánico y al albañil y absolutamente a todo el mundo que ha hablado con Mbappé durante este verano, que no iba a renovar y que priorizaba llegar al Real Madrid. Pues al final, siempre digo una cosa, Caro, los jugadores juegan donde quieren. Y si de verdad Mbappé quiere jugar en el Real Madrid, ya estuviera puede jugar en el Real Madrid este mismo verano cuando quiera. Ahora, la situación de que no va a llegar o no llegaría el 9 tan esperado. El tema de la lesión de Courtois, pero también están lesionados Ceballos, Mendy, Güler, Militao. O sea, no sé cuán optimista puede ser el madridismo con todos estos lesionados en estas primeras de cambio. Quiero que me hables de esas sensaciones que debe haber ahorita en el vestuario, en el entorno del Madrid, más lo que significará la llegada de Kepa como cedido. Bueno, en ese aspecto, fíjate, a pesar de la plaga de lesiones, que hay dos, las de gravedad, las de Militao y las de Courtois, que es mala suerte porque es un ligamento cruzado lateral que eso al final te toca y no puedes hacer nada. Pero más allá de las lesiones, de que Mbappé pueda tener ahora la opción de renovar por el Paris Saint-Germain y demás, en el Real Madrid de momento están tranquilos porque saben que faltan cosas. La moral de la gente, de los aficionados, sí que es cierto que está por los suelos ahora mismo, y eso es una realidad porque pasas de tener a Mbappé, a Courtois, a Militao, después de que se haya ido Benzema y de repente te quedas sin nadie, sin ninguno de los tres, por lo cual eso es un jarro de agua fría, pero al final la gente se aferra a Bellingham, a que el otro día el Real Madrid jugó bien y que dentro de toda esta catástrofe de acontecimientos en los últimos 3-4 días, el equipo jugó bien y ganó en Bilbao. Veremos a ver cómo es el desarrollo del resto de la temporada, del último tercio del mercado de fichajes y demás. Veremos a ver. Pero de momento sí que es cierto que lo que es el club y sobre todo el vestuario, sabiendo que faltan cosas y que faltan piezas, está tranquilo, pero la afición está bajo mínimos, porque no es lo mismo Kepa que Courtois. Kepa me parece un muy buen portero, porque creo que es muy buen portero, pero está lejos de ser considerado uno de los mejores 5 porteros del mundo, y ese es el problema que pueda acometer el Real Madrid, aunque yo confío mucho en Kepa y sé de buena tinta que viene con unas ganas tremendas para demostrar que se puede quedar en el Real Madrid. Pero bueno, al final no deja de ser un análisis desde fuera, porque otra cosa bien distinta son los resultados y los rendimientos que den. Claro, y va a ser presentado este 15 de agosto como nuevo jugador del Real Madrid. Pasamos al Fútbol Club Barcelona porque Moisés Llorens debe estar, bueno, así le deben picar los pies para hablar de lo que pasó en Getafe. Moy, un empate, un partido muy trabado, 2 expulsiones. Por el lado del Barcelona fue la de Rafinha y la de Xavi, que perdió la cordura. ¿Qué le pasó a Barcelona? Bueno, pues que le faltó fútbol, le faltó velocidad a la hora de generar fútbol, le faltó suerte a la hora de rematar a la portería. Se encontró un buen David Soria, el portero del Getafe, que ya el año pasado jugó muy bien contra el Barça estrelló una pelota en el palo. Y yo creo que en ciertos momentos y con perspectiva ya de casi de bastantes horas después del partido, hay motivos para pensar. No te digo que he visto el partido entero, pero sí vistas las acciones en las cuales se defendía o trataba de defenderse el Getafe, pues que el árbitro fue muy permisivo con el juego violento de Pepe Bordalás, que no deja de ser una marca blanca de Mourinho, ¿no? Un Mourinho barato. Evidentemente cada uno juega al fútbol como puede o como sabe. Y al final alinea 11 y el entrenador, en ese caso Bordalás, tiene una filosofía de juego contra los grandes que es trabar, y está en todo su derecho. Ahora,
Lo que no puede ser es rozar la legalidad. Porque Damián Suárez se cansó de pegar codazos, se cansó de dar puntazos, se cansó él y el resto de los compañeros de la zaga de ser extremadamente agresivos, o sea, rayando la ilegalidad, como te decía. Yo comprendo que cuando un equipo como el Getafe venga a hacer la presión, pueda utilizar un empujón final, porque al final, mira, el ejercicio acaba con una intensidad, ¡pum!, y un empujón. Puedes pasar 1, 2, 3, 4, pero a la quinta vez ya, el árbitro ya tiene que parar el juego. Pero entraba yo creo que entraba dentro de las previsiones. Es un campo complicado para el Barça, el Coliseo Alfonso Pérez Muñoz. Lleva ya 4 años, no solo sin ganar, sino sin marcar un gol allí. Se le atraganta ese estadio y, por lo tanto, el punto, a ver, no es bueno, evidentemente. Peor hubiese sido perder. Para eso también es verdad que el Getafe tendría que haber rematado a portería, que lo hizo en una vez. Y ya está, al final un punto y a seguir sumando y a seguir remando. Sí, pero es el vigente campeón de la Liga Sí, Española de Fútbol sí, y no ya. ha pasado del empate. Pero déjame que te dé un dato, Se añadieron 10 minutos en la primera parte y 9 en la segunda. ¿Ok? Estuvo yo, y es un dato que Rodri comentó el partido. Yo tuve la suerte de hacer el pie de cancha para ESPN Deportes y ESPN Plus. El partido estuvo interrumpido más de 1 hora. O sea, se jugaron 30 a tiempo efectivo 30 y pico minutos, 30 y pocos minutos. Y déjame que te dé más. De los 116 minutos de juego, se paró en 60 minutos con 43 segundos. Y en la segunda mitad, que se añadieron 15 minutos y medio por la violencia de los jugadores del Getafe que tuvieron que parar el juego con Gené y compañía, de los 15,25, 15 minutos 25 segundos, solo se jugaron 5 minutos 25 segundos. Yo, al final, no me gustan, evidentemente, no me gusta el entrenador que pueda, que aparentemente dé excusas por no haber conseguido el resultado, pero yo entiendo a la figura ayer de Xavi Hernández quejándose, y más cuando hace unos días se reunieron el Comité Técnico de Árbitros con los clubes, dijeron que tenía que ser muy claro la mano en primera jugada, que pudiese acabar en penalti o en gol. Tenía que ser muy clara la mano para que se señalase acción antirreglamentaria. Y ayer, en la patada de Araujo, es un penalti clarísimo. Y la mano de Gavi, cuesta mucho ver una mano ahí. Pero sin meternos todavía en el arbitraje, porque esto lo vamos a reservar para la bronca del día aquí en la Liga al Día, Rodri, esa falta de fútbol que menciona Moy, ¿a qué se debió? Porque esperábamos una mejor imagen del vigente campeón de Liga en la primera presentación. Bueno, yo creo que Xavi, que además es uno de los defensores, como estamos leyendo ahí, del VAR, porque lo dijo además abiertamente en relación a esa reunión que tuvo con el Comité Técnico de Árbitros. Dice, no, es que los árbitros van a ir menos al VAR. Dice, ¿por qué? Bueno, esto que estamos leyendo ahora mismo en pantalla, pero más allá de esas quejas de las que lo hablaremos, Caro, yo creo que el Barça ayer, más allá también del tiempo efectivo, de la fuerza que utilizaron los jugadores del Getafe, de los planteamientos de Bordalás, para mí creo que el Barça tiene un problema, que sigue siendo el Barça de la temporada pasada. Y ayer el Barça, cada vez que llegaba a línea de 3/4, por muchos jugadores que hubiera detrás del balón del Getafe, le faltó velocidad en la circulación de la posesión de la pelota, le faltó para mí también un sentido, se anuló a Pedri. Lewandowski me da la sensación de que sigue más pendiente de, viendo un poco lo que pasó ayer, de las guerras y luchas con los centrales que de combinar. Para mí no hubo desdoblamientos por los laterales. O sea,
creo que el Barça fue un equipo muy, muy previsible. Cuando tú quieres el Getafe, sabes que lleva 3 partidos sin marcar un gol, sin conseguir la victoria en el Coliseum, pues al final ya sabes cuál es el camino. Y el problema que tiene el Barça no es el Getafe, el problema es que ahora, si algún equipo tiene cierto miedo a estirarse un poco para crear espacios atrás y dárselos para que aproveche el Barça, etcétera, pueden hacer lo mismo que hace Bordalás. Y eso es un problema al que se puede enfrentar el Barça. El Barça necesita depender de sí mismo y no de un planteamiento como el que tiene enfrente o como el que tuvo enfrente ayer en el Alfonso Pérez. O sea, a mí ayer me faltó Pedri, me faltó gente por fuera que tuviera un poco más de ritmo, me faltó la tontería, que para mí es una tontería de alevín, además, de potrero de Rafinha, que no puede ser expulsado en ese momento y sobre todo por esa causa, no puede caer en la provocación a alguien de su nivel. Creo que hubo muchas cosas ayer que el Barça tiene que mejorar y que, como precisamente es la primera jornada de Liga, yo creo que no estaría preocupado si fuera Xavi, pero hay cosas que se empiezan a repetir y que son muy parecidas a las del año pasado y que ahí es donde el Barça tiene que espabilar, porque yo no sé hasta dónde el Barça puede seguir manteniendo esa falta de ADN propio que sí que tenía y que es una de las cosas más bonitas que creo que Xavi quiere implantar en el equipo. ¿Extrañará el club a Dembélé? Hablando de nombres que faltaron ayer, bueno, Dembélé se fue al Paris Saint-Germain. Moy, ¿tú cómo lo ves? Bueno, hay muchos aficionados que no. Hay muchos aficionados que han aplaudido la salida de Ousmane Dembélé por la inconsistencia de su juego, por la anarquía de su juego, por las constantes lesiones que padecía el jugador francés, que hacía que no pudieras contar o estuviese siempre pendiente de que se lesionase o que se perdiese tramo de la temporada. El año pasado, recordemos, se lesiona, bueno, este año, la temporada pasada, el 28 de enero, y no reaparece hasta finales del mes de abril. Pues lógicamente hay gente que lo celebró. Ahora, futbolísticamente, Xavi lo veía como un tipo más que muy válido, porque realmente era el que hasta hoy es el que mejor desbordaba. Porque Rafinha siempre marca el desborde por dentro. Y al ser zurdo, viene para adentro para sacar el centro con la izquierda. Por fuera le cuesta mucho irse, porque tendría que centrar con la derecha. Con Dembélé se ganaba esa opción de ir por dentro y ir por fuera, algo que también comentaremos de Lamine Yamal posteriormente, que puede ir por dentro o puede ir por fuera. Y sí, si nos regimos estrictamente a lo futbolístico, el Barça puede echar en falta a un jugador como Ousmane Dembélé, porque él se encargaba del perfil diestro cuando estaba para jugar. Alejandro Balde tenía todo el carril para jugar por izquierda y evidentemente son recursos que se pierden. A mi modo de entender, futbolísticamente hablando, la batalla entre Dembélé y Rafinha, batalla por etiquetarlo de alguna manera, la ganaba el francés. Luego ves las estadísticas de Rafinha y dices, caramba, pero se ha marcado muchos goles y ha dado muchas asistencias, sí. Pero no es el mismo tipo de jugador, Dembélé, que Rafinha, y el Barça lo puede echar en falta, Dembélé, futbolísticamente hablando, cuando está sano. Ahí está. Bueno, dicho esto, superamos el tema de los partidos de presentación del Real Madrid y Barcelona y pasamos a los insiders. Moy, arranco contigo. Completar la plantilla es lo primero que nos traes, ¿no? Sí, porque hay un constante debate, ¿no?, entre la dirección deportiva, Xavi Hernández, el presidente, de ver qué jugador es qué jugadores serían los ideales para acabar de redondear la plantilla. Este fin de semana se ha hablado mucho de Neymar, que parece que va a ir a jugar a Arabia. De Juan Foyt, el central del Villarreal reconvertido a lateral, que era el hombre que gusta la dirección deportiva. Parece que el Villarreal no se baja del burro y está en su derecho y no quiere rebajar esos 52,6 millones de euros que son su cláusula de rescisión. Claro, cada vez se va estrechando más el cerco, ¿no? Aparece el nombre de Joao Cancelo, que ya en la temporada pasada jugó medio curso en el Bayern de Múnich, o estuvo medio curso en Múnich, aunque no pudo asentarse y acabar como titular. Fue motivo de enfrentamiento dialéctico entre Xavi Hernández y Josep Guardiola y Sala hace unas semanas, cuando a principios de una vez recién acabada la temporada pasada, cuando Guardiola vino a Cataluña después de ganar la Copa de Europa con el Manchester City.
Guardiola desmintió al Barça diciendo que no era verdad que él hubiese vetado la salida de Joao Cancelo entonces para venir al Barça. Cancelo es una opción ahora, parece ser que es real, le maneja todos los temas George Mendes, persona muy cercana a Joan Laporta, por ahí pueden ir los tiros. Ojo, porque hay otra opción que es la de Joao Félix y Ansu Fati, que no vayan a culminar un trueque que a mi modo de entender sería un error garrafal, pero ellos son los que mandan y quedan 15 días de mercado. El Barça tiene que solucionar también a Lenglet y a Serginho Dest, a los cuales los tiene que acabar de colocar una vez ya que Kessie ha salido fuera y que el Barça ha podido registrar a casi todos sus futbolistas. Y con todo, yo creo que vienen 15 días movidos en los cuales puede haber alguna entrada y va a haber más de una salida. Muy bien. Y por el otro lado, explícanos un poco más la situación de Mbappé, ¿verdad? Porque lo han perdonado en el Paris Saint-Germain, ya lo han invitado a entrenar con los suyos como si nada hubiese pasado. Entonces, ¿va a renovar con el equipo más allá del 2024? Pues el tema es que nadie se lo cree, básicamente, en la operación. Nadie sabe exactamente qué va a hacer Mbappé porque al final da la sensación de que está durante 2 meses y medio o seguramente durante toda la temporada pasada, porque ha habido hasta tres cartas de Mbappé diciéndole al Paris Saint-Germain que no iba a renovar, que él quería cumplir su contrato hasta 2024 para forzar una salida o una renovación por parte del Paris Saint-Germain, que al final ha intentado meter todos los esfuerzos y todas las circunstancias que estaban a mano de Al-Khelaifi y de Qatar para intentar convencer al jugador de, primero, intentar apartarlo, como efectivamente ocurrió, y luego después de este fin de semana de intentar que el jugador por lo menos se siente y habrá una nueva opción a conversaciones para su renovación. De momento hemos intentado hablar con el Real Madrid y lo que han dicho es que les extrañaría mucho que, sin descartar obviamente, esto es un comentario que nos hacen desde el club, las fuentes que manejamos, dicen que les extraña que Kylian Mbappé vaya a renovar por el Paris Saint-Germain, sin descartar cualquier otro tipo de opción y demás, pero sí que es cierto que en el Real Madrid están extrañados. También es cierto que, y esto ya es hablando de toda la operación en general, nadie se fía de nadie, y ahí están los hechos de Mbappé, ya no solo esta temporada, otros años, y es un jugador muy complicado, con un entorno muy misterioso, que vamos a ver por dónde sale en los próximos días, porque al final lo que sí es cierto que se está vendiendo desde Francia es que va a renovar, de que hay un optimismo ahora que ha vuelto al Paris Saint-Germain, después de que el Paris Saint-Germain lo apartara, lo vejara, porque recordamos ciertos titulares incluso de Le Parisien diciendo que Kylian Mbappé era un traidor, y da la sensación como que en una semana y media todo ha cambiado y ahora todo es de color de rosa, hay flores, Kylian Mbappé sonríe, como Neymar también se ha ido, también sonríe, que por cierto Neymar ha dado un like en Instagram a una publicación que decía que Kylian Mbappé quería a Neymar fuera del equipo, así que bueno, da la sensación de que todavía estamos en un momento en el que efectivamente ha cambiado el panorama. Wow. Kylian Mbappé está más cerca de quedarse en el Paris Saint-Germain que otra cosa, pero yo por si acaso hasta el día 30 de agosto no quiero decir absolutamente nada, porque viendo cómo está y viendo cómo se están comportando los Mbappé, Qatar, París, el Real Madrid también, yo creo que algo igual, algún nuevo capítulo pero en ese sentido, Caro y Rodrigo, fijaros en las casualidades. Es que es exactamente el día que se dice que Neymar sale, el día que perdonan a Mbappé. O el día que se simula un perdón. A lo mejor es el día en el cual Mbappé dice, muy bien, habéis cumplido, vale, perfecto, vamos a arreglar esto. Nunca Totalmente lo sabremos. de acuerdo. Nunca lo sabremos, pero las casualidades son esto, y es muy... Bueno, casualidades. Quieren hacernos creer que son casualidades, punto número uno. Y mi abuelo, pobrecito mío, en paz descanse, siempre me decía que no había ningún refrán mentiroso, ningún refrán dice una mentira, o sea, diciendo que el conocimiento popular es sabio, y hay uno que dice piensa mal y acertarás. Totalmente. Y mira, perdona que te corte, Caro, pero hay un refrán que dice el señor Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, que es: los jugadores juegan donde quieren. Y si Mbappé no juega en el Real Madrid es porque no le ha dado la gana. Por lo cual, no digo más. No, sí, ahora, se cierra, con ustedes. Y perdona, Caro, y abre un debate rapidísimo, ¿eh? ¿Y se cierra ya las puertas del Madrid para el futuro o no? Deberían. A ver, yo es que, fijaos que ahora mismo, mira, y lo menciona un compañero, Josep Pedrerol, acaba de decir que si renueva, que se olvide del Real Madrid. Y yo creo que el Real Madrid, por mucho jugador generacional que sea Mbappé, por mucho jugador
que no hay ahora mismo a la altura de Mbappé y de Haaland para el futuro, yo creo que el Real Madrid haría bien en olvidarse de Mbappé si finalmente Mbappé renueva por el Paris Saint-Germain, porque se habrá demostrado que Mbappé ha jugado ya no solo con el Real Madrid, con Florentino Pérez y demás, sino que habrá jugado con la propia afición. Y no es la primera vez, no es la segunda y no es la tercera. Por lo cual, si al final él lo que quiere es dinero y no gloria deportiva, porque nos han vendido, y así es cierto, que nos han confirmado desde muchos puntos cerca del entorno del jugador, que lo que quería era un proyecto deportivo ganador, fuera del Paris Saint-Germain, porque no lo veía, etcétera, etcétera, y quería priorizar jugar en el Real Madrid, si eso es cierto, que lo demuestra con actos. Es que no hay otra. Ayer había varias informaciones diciendo, no, igual perdona el bonus de fidelidad al Paris Saint-Germain para no irse gratis la próxima temporada y que el Paris Saint-Germain... Mira, ¿en serio? ¿De verdad estamos a estas alturas con estas conjeturas que son filtraciones interesadas de los Mbappé y de París? Pues no. Si quieres jugar en un equipo, demuéstralo a través de compromiso y de actos, no de filtraciones o de indirectas o de stories en Instagram. Rodri, claro, perdona, es que me gusta mucho esto. Rodri, ¿le puedes decir una cosa a Enrique Cerezo, presidente del Club Atlético de Madrid, con el cual sé que tengo una muy buena relación? Él dice que los futbolistas juegan donde quieren, ¿no? Acabas de decir. Vale. Pues dile, Presi, los jugadores juegan donde quieren y no perdonan un euro. También. Pero hay opciones. Hay opciones. Quiero decir, no, hay opciones no. Hay combinaciones para que si tú quieres jugar en un equipo, puedas llegar a un acuerdo con ese equipo. Sí, pero una prima de 40 millones de euros no la vas a perdonar. Pero si con la pasta que tienen los Mbappé, ya está. Hay otros inmensísimos jugadores que han hecho mucha más carrera hasta ahora que Mbappé, veremos qué pasa en el futuro, que siguen sin perdonar un café. O sea, el euro del café, te lo siguen cobrando. Ahí a ellos. Claro, la carrera del futbolista es corta, vamos a verlo por esos lados. El hecho es que el Madrid se estrena con un partido donde, pues, ¿quién extrañó o pidió a Mbappé? Es una temporada larga, yo lo entiendo, pero es que las sensaciones... Este clip te puede costar muy caro, ya te lo digo. No. Mira, si Rodrigo puede ampliar su cuota goleadora, si Vinicius también, no sé, con Bellingham, no hay que ver el vaso medio vacío. Sí, y con Joselu. Hay que entender que si Mbappé no quiere jugar en el Real Madrid, pues en el Real Madrid van a estar bien sin él. Y con Joselu, por supuesto, con Joselu. Bueno, vamos a avanzar porque lo vimos a Lamine Yamal, ¿verdad? El jugador que tanto hemos mencionado, y Moisés aquí, que creo que fue uno de los primeros que lo nombró, entró por Romeo en este partido de estreno del Barça. Me pregunto si va a tener más minutos, si se puede imaginar alguna vez titular en el segundo partido de la fecha, ¿verdad? Que va a ser el próximo domingo en Cádiz para el Barça. ¿Cómo va a ser el manejo de Xavi con este joven jugador? Pues mira, le va a dar cancha. Le va a dar cancha porque dentro del vestuario consideran que es el futuro del Barça, punto número 1. Y punto número 2, fíjate los cambios. Es que sale por delante de Ansu Fati, que es verdad que Ansu Fati sale al minuto de haber salido Lamine Yamal, eso es cierto, es decir, el cambio prácticamente llegan de la mano. Pero que se queda en el banquillo sin ni calentar es Ferran Torres, que ha hecho una muy buena pretemporada, ha sido el máximo goleador del equipo en los partidos de verano, y ayer con un Barça trabado en ataque, Ferran Torres ni la olió. ¿Por qué? Pues porque Lamine Yamal, Xavi cree que tiene desborde, que tiene mucha capacidad. Es verdad que tiene 16 años, también jugó Abde por delante de Ferran Torres, y por lo tanto considera el entrenador que es un futbolista que bien llevado, porque se le tiene que mimar mucho, se le tiene que amoldar mucho el camino hacia la élite. Recordemos que hasta el año pasado Lamine Yamal era un jugador cadete, que este año hubiese tenido ya ficha de juvenil y se puede comer 2 etapas mínima de 2 años, es decir, puede saltar 4 años futbolísticamente hablando, ¿no? Los 2 de juvenil y los 2 mínimo de filial. Por lo tanto, es un gran recurso el que va a tener Xavi Hernández, que afortunadamente tiene muy reciente su pasado aún como futbolista, sabe o debería saber muy bien manejar este tipo de situaciones, y si lo hace bien, el Barça sale ganando porque Lamine Yamal es un jugador diferencial y el futbolista va a disfrutar de una aventura soñada, ya que con 16 años recién hechos, está llamado a ser
el futbolista del futuro en clave azulgrana. Por cierto, tiene para firmar la renovación hasta 2028. Está todo acordado, está todo apalabrado entre George Mendes, el agente futbolista, y Joan Laporta. Y eso, evidentemente, daría mucha tranquilidad al entorno de la entidad y, sobre todo, también al futbolista y al entrenador. Más minutos, entonces, para Lamine Yamal. Y por último, en tus insiders, Rodrigo, háblame de cómo está la tecla entre Joao Félix y Simeone. Pues muy complicada, muy complicada. Seguimos estancados en Madrid, quiero decir, con el tema del Atlético de Madrid, del futuro de Joao Félix. Sigue muy estancada la situación. Hoy ha entrado en la convocatoria, a mí me huele que ha sido más cosa del club que de Simeone, pero hoy no va a jugar ningún minuto Joao Félix en el partido entre el Atlético de Madrid y el Granada. Veremos esta noche si se confirman estas informaciones, pero me da la sensación de que al final es una solución muy, muy difícil, que el Atlético de Madrid está esperando a algún equipo que de verdad se interese por Joao Félix. De los grandes de Europa, de momento interés muy poco, salvo esos rumores, obviamente, que le enlazan con el FC Barcelona, pero a nivel de grandes ofertas no ha llegado ninguna al Atlético de Madrid. Es un jugador que no quiere estar en el Atlético de Madrid, es un jugador con el que no cuenta el Atlético de Madrid, es un jugador que, por lo que nos cuentan, no está identificado ni con el club, ni con el proyecto, ni con el entrenador, ni con los compañeros. Por lo que nos cuentan, además es el primero en ducharse para irse cuanto antes de cada entrenamiento. Y veremos a ver de aquí a los próximos 15 días en qué queda el caso de Joao Félix, porque se está a la espera del Benfica, a ver si a última hora el Benfica puede activar de alguna forma, después de la huida de Gonzalo Ramos, la opción de que vuelva, para que el equipo vuelva a jugar para él, para que se pueda revalorizar. Ha habido intereses de Arabia Saudí, pero no es precisamente el mercado que ni el jugador ni el Atlético de Madrid buscan para revalorizar al portugués. Veremos a ver si finalmente el Barça puede haber opciones, esto muy nos puede ampliar o algo, pero da la sensación de que si no llega el Barça o el Benfica, Joao Félix va a tener muy complicado que pueda salir del Atlético de Madrid hacia un destino que le guste a él. Arabia, ¿no? No, Arabia está descartado. Descartado porque el Atlético de Madrid lo que quiere es que se revalorice para una futura venta. Y de momento, no es el mercado ideal. Claro. Dejamos a los insiders de un lado, ya completada esta sección, y pasamos a la bronca del día, porque no habrá denuncia a las prácticas de Xavi y la sanción será de 2 partidos. En base a lo que vivimos en Getafe con el Barça, ¿los árbitros perjudican al club azulgrana, sí o no? Ahí se los dejo. Hombre, perjudicar no. Al menos, claro, llevamos una jornada. Y bueno, o si nos centramos en la jornada, perjudicar sí. Lógicamente se tiene que hacer un cómputo. Yo creo que el Barça y el Madrid, creo que el Barça y el Madrid no están para llorar. Pero si nos centramos en el partido de ayer, yo creo que el Barça se puede quejar abiertamente del arbitraje del partido de ayer. Yo creo que no, porque quiero decir, no hay ninguna, salvo seguramente el matiz, que creo que es importante porque puede condicionar el resultado del penalti, pero es que volvemos a lo de siempre. Sigue sin estar clara la regla, sigue sin estar clara la ejecución por parte de los árbitros, sigue sin estar clara el Comité Técnico de Árbitros y sus reuniones con el Barça, con el resto de equipos en primera y segunda división. Me parece que es más culpa del colectivo arbitral que de lo que puede sufrir el Barça. Yo ayer el Barça, con todo respeto, y teniendo en cuenta que para mí Xavi está mal expulsado, está muy mal expulsado porque para mí no es suficiente, y para mí creo que el penalti era penalti, porque a mí la mano no me parece suficiente. Pero el Barça tiene que tener recursos, y tiene recursos suficientes como para no depender de 2 o 3 opciones arbitrales. Tiene que estar por encima, tiene mucha más plantilla, mucho más presupuesto, tiene mucha más individualidades. Magnífico, presupuesto magnífico, lo que tú quieras, pero das 2 datos determinantes como para desenmascararte. Xavi está mal expulsado, 1, y 2, el penalti es penalti. 2. Luego el penalti hay que marcarlo. El penalti hay que marcarlo. 2. Luego te dejas, yo creo que una cosa tremenda. ¿Cuál? La agresividad de los jugadores del Getafe. ¿Tú te crees que Damián Suárez tiene que ver la primera amarilla ayer en el minuto 81? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Tú no crees que en el minuto, van al 30 de la primera parte Damián Suárez debería haber estado expulsado? ¿De verdad que no te lo crees? No. Vale, minuto 35 no. Vale. No, ¿En minuto 35 debería haber visto una amarilla de Damián Suárez? Pues no me acuerdo, pero puede ser, no te digo que no. ¿La primera parte de Damián Suárez pudo ser amonestado?
Vale. Sí, eso sí. Y esa sí, y la tarjeta del minuto 81 lo hubiesen expulsado. Lo de ayer es indefendible, Rodrigo. Lo de ayer es indefendible. No, que cada uno, que no te lo quiero defender. Que cada uno, Moy, que no te lo quiero defender. Juega. Pero tú ten en cuenta una cosa: el primero que hace un flaco favor al FC Barcelona es Rafinha, que es algo. Bueno, esa es otra batalla. Esa es no es otra batalla. Esa es otra batalla de la cual Rafinha veremos cómo sale, porque le puede salir muy caro, como comentamos ahí en la transmisión. Bueno. Pero en cómputo general, el arbitraje ayer es deleznable. Vamos a ponerte el ejemplo de la. Que a mí no me gustó el arbitraje, pero vamos a ponerte el ejemplo de la primera parte, hasta la expulsión de Rafinha. ¿Cuántas opciones y ocasiones claras de gol tuvo el Barça? No vayamos a eso. ¿Cuántas patadas, cuántas interrupciones y cuántas agresiones propinaron los jugadores del Getafe? ¿Cuántas? Bueno, las que fueran, vale, pero ¿cuántas de ellas rozaron la ilegalidad? Pero no puede ser, que en la primera jornada ya se esté llorando por el arbitraje, tío. No se llora por el arbitraje, se intenta argumentar lo que sucedió ayer. El dato que hemos dado anteriormente es tremendo. Tremendo. De 116 minutos, o sea, el tiempo estuvo detenido 60,43, es decir, de 116 minutos se juegan 50. 1 y 2. Del alargue de la segunda parte, que es 15,25, se juegan 5 minutos. Que sí, pero Moy, ocasiones claras, cuéntame. Velocidad de la pelota en línea de 3 cuartos. Pero escúchame, pero es que es normal que. El Barça que hizo, que lleva 4 veces que llevan un colisión y no hace nada. Es la kriptonita del Barça y no hacen nada por remediarlo. Escúchame una cosa. El año pasado no marca porque tira 3 veces al palo. Y es verdad que no hay acierto. Culpa de los árbitros. No. Mala suerte. Es decir, que pudo marcar tranquilamente y no tuvo suerte, no le entró. ¿Qué sucede? Que para darle velocidad a la pelota tiene que haber fluidez. Y tiene que haber fluidez en el juego. No puedes interrumpir constantemente. Y lo que hizo, e insisto, la marca blanca de José Mourinho en España, que es Pepe Bordalás, que evidentemente ayer salió otra vez con un discurso populista, ¿okay? Porque se sentía ganador con su proyecto de antifútbol en el Getafe, pues al final expuso lo que expuso y ya está. Es decir, sí, pero seguro, yo estoy de acuerdo, pero es que Barça de Xavi... Pero seguro, perdona que te cortes, seguro... Perdona que te cortes. Seguro que... Sí, no, yo te perdono, pero luego no, cuando yo te corte... No. Y seguro que en próximas jornadas, porque al final esto te dan y te quitan, porque esto es así. Ahora, hay que escuchar muy bien lo que dice Xavi en conferencia de prensa. Muy bien hay que escucharlo. Porque dice que hay la reunión con el Comité Técnico de Árbitros, se van a evitar los penaltitos. Los penaltitos no, las infracciones que no queden claras. Y es que tú tienes que ver hasta 6 repeticiones para intuir que lo de Gavi es mano. Que sí. Y eso, perdona, no he acabado, ya acabo. Y eso acaba con una decisión que es no conceder un penalti clarísimo a Ronald Araujo, o cometió sobre Ronald Araujo. El Barça de Xavi, Iniesta y compañía tenía lo del Getafe en cada jornada. No hubo nunca quejas de arbitraje, de que si el césped, de que si la temperatura ambiental, de que si se juega. No hubo nunca. Y eso Xavi falla mucho. Eso no es verdad porque eso no es verdad porque y les pegaban también y no decían eso no es verdad porque el altavoz mediático madridista le empieza a pillar a Xavi lo que quieras y dale con el altavoz mediático madridista. Bueno. Pero aquí ¿puedo acabar o no? Y el Barça de Xavi lo que tiene que hacer es empezar a jugar algo, tener más velocidad de la pelota y olvidarse de interrupciones y de historias. Que de momento, año y medio o un año casi, y Lewandowski sigue sin combinar. Pedri ayer desaparecido, Gavi en el banquillo, y por fuera no acaban de llegar los fichajes, los laterales no sirven, y eso no es culpa ni del árbitro ni de Bordalás. Correcto, totalmente de acuerdo. Pero si tú te pones a jugar y el rival no quiere jugar porque lo único que hace es agredirte, no puedes poner ni circulación de pelota ni lo que tú quieras. Ahora, si tú quieres el duro, yo te doy el duro. Yo no tengo ningún tipo de problema. Para ti el duro. No, yo no lo quiero. Siempre ganáis. Ya está. Para agarrarse de los moños, lo importante es que el Barcelona al final de la temporada no diga que no pudo revalidar su título por culpa de los árbitros. Ahí veremos. Un partido. Bueno, escucha, Caro, si sigue así, la cantaleta puede ser toda la temporada. Si sigue así, seguro que no la va a ganar.
porque el altavoz mediático madridista ya va a hacer campaña para, evidentemente, para lo suyo, lógicamente. Recuerda, Caro, que el altavoz mediático madridista es el que hace que Rafinha le pega a Gastón ahí, ¿vale? No es Rafinha, es el altavoz por detrás. Por telepatía, por telepatía. Los mismos que se quejaban de que Ancelotti cuando rajó de los árbitros decían que no se tenían que sancionar, que expulsar, son los que están rajando ahora de que a Xavi lo tienen que matar. Y todo es el altavoz mediático madridista. ¿No? Pañitos fríos, Moy, pañitos fríos. No, pañito frío no, pañito frío tú. Pañito frío tú. Pañito frío tú. Te traigo un tiempo extra, ¿verdad? Porque al mal tiempo, buena cara. Se ha lesionado Militao, va a estar muchísimo tiempo fuera de la cancha y lejos de las órdenes de Carleto Ancelotti. Y ya están hablando, ¿verdad?, de Sergio Ramos. Sergio Ramos podría ser una pieza que funcione para tapar ese hueco por su veteranía, por su jerarquía, en fin. Bueno, el mensaje de Sergio Ramos a Militao, ¿lo vieron en las redes sociales? Se los muestro. Es una injusticia, pero volverás más fuerte. Te mando toda la energía y ánimo. Amigo Eder Militao. ¡Tananana! ¿Cuál es la lectura de este mensaje en Instagram? Populista. No. Se llama amistad, y cuando gente del altavoz mediático culé, vamos a decirlo así, se reía de Militao llamándole limitado y todas estas cosas. No, eso fue Mauricio Pedrosa, no fue el altavoz mediático. No, yo hablo de yo te digo lo que hay. Desde Cataluña. Vale. Pero el señor Sergio Ramos, como buen capitán, ayudó a Eder Militao, le dijo en todo momento, estate tranquilo, relajado, pasa de la prensa, pasa de lo que tengan los críticos, de las burlas, y al final que ayudó a Eder Militao a entender lo que es el madridismo y la presión que eso conlleva, por lo cual hay una amistad muy buena entre los dos y no hay que darle más vueltas. O sea, ¿descartamos que el capitán venga al rescate en este momento? No, sí, descartamos que el Madrid vuelva a querer a Sergio Ramos. No es que vuelva. ¿Por qué? Porque Sergio Ramos iría haciendo la vertical puente al Bernabéu. O sea, si el año pasado lo quiso hacer y no lo aceptaron, pues ahora menos. Claro, pero es que estamos, es un momento delicado, la lesión de Courtois, esa defensa que ha sostenido al Madrid en tantos partidos, temporada tras temporada. ¿Se le están cayendo las piezas como en el dominó? Bueno, eso es una época de mala suerte y hay que tocar madera para que se corte, porque no es bueno, evidentemente, para la moral de los futbolistas en general, para la moral de los futbolistas en este caso particular, para la competición, que se vayan perdiendo los mejores jugadores, lógicamente. Y no vas a alegrarte nunca de la lesión o del mal que pueda sufrir una persona. Porque decía Sergio Ramos en el mensaje, volverás más fuerte. Vamos a ver cómo vuelven. Porque mira, Van Dijk claro, se rompió la rodilla siendo el mejor central del mundo y sigue siendo muy buen central, pero la condición que tenía entonces no la ha vuelto a tener. Es verdad que Militao es un jugador mucho más joven que Van Dijk, eso es cierto, pero esa lesión tiene que recuperarse muy, muy, muy bien. Bueno, y recuerden, al pasado pisado, ya Sergio Ramos fue historia pura del Madrid, hay que ver hacia adelante. Es historia. Correcto. Fue. Rodri, Moy, qué placer haber hecho junto a ustedes la primera edición de la Liga al Día de esta nueva temporada que recién arrancó con el triunfo del Madrid y el empate del Barcelona. Hasta el jueves, ya saben, 2 veces por semana. Lunes, reacción del fin de semana, jueves, previa de lo que se viene. ¿De acuerdo?